Buenas tardes, niños y niñas. Bienvenidos a este video clase de lengua castellana. El día de hoy explicaré qué es una carta, para qué sirve y cómo la podemos utilizar día a día. Comencemos. Es importante saber primero que todo qué es una carta. La carta es un medio de comunicación escrito. Es decir, al hablar de medio de comunicación, quiere decir que nos permite hablar con otras personas, informarle algo a otras personas, y lo hacemos de manera escrita. La carta nos permite expresar ideas, pensamientos, emociones e inquietudes. Inquietudes son como preguntas. Entonces, depende del tipo de objetivo o propósito que tengamos para la carta. Esta puede ser informal o formal. ¿Cómo así el propósito? Una carta yo la puedo crear con el objetivo de pronto de pedir información o hacer un reclamo de pronto, o de pronto solicitar un servicio. Pero también hay cartas que son hechas para el amigo, para la mamita, para la abuelita que vive lejos. Entonces hay diversidad de clases de cartas que depende del sentido que tengamos para enviarla. Eso quiere decir que encontramos dos clases de cartas específicamente. Una de estas es la formal. La carta formal, como aquí lo indican, es un texto, por lo que es escrito, dirigido a personas que usualmente no conocemos o con quienes no tenemos cercanía. Es decir, este tipo de cartas son los que envía, por ejemplo, la mamita cuando de pronto le tuvieron que hacer una reconexión a la mamita del servicio de la luz, supongamos. Entonces la mamita quedó en espera de esa reconexión, pero resulta que no llegó la persona el día que era. Entonces ella manda una carta solicitando que por favor le presten el servicio para reconectarle la luz en la casita. También lo podemos mandar, por ejemplo, al colegio. Una carta formal se puede enviar al colegio. Digamos que necesitan el cambio de jornada o de pronto que van a solicitar un permiso especial. Entonces estas cartas formales se utilizan sobre todo para aquellas personas a las que uno de pronto no les tiene tanta confianza y se utilizan para adquirir algún servicio, algún beneficio, solicitar información. Como les decía, cuando uno necesita un servicio en la casita de pronto para la luz, el agua, el teléfono. También las utilizan, por ejemplo, para solicitar un favor a alguna persona que tenga un cargo importante, para solicitar el préstamo de algún lugar o de algún objeto. Por ejemplo, nosotros los profesores, cuando vamos a solicitar un material prestado, entonces solicitamos el material prestado con una cartica, entre otras cosas. Entonces, una característica importante de esta carta formal es que se caracteriza por ser breve, es decir, corta. No nos podemos extender contándole, imagínense que es que necesito que me pongan el agua o necesito que me instalen el servicio del internet y entonces imagínense que es que me aburro. No. Este tipo de carta formal lo que hace es que el lenguaje sea muy concreto, es decir, uno solicita muy buenas tardes, solicito por medio de esta carta me sea reconectado el servicio de la luz o para solicitar la instalación del servicio del internet. Entonces es un lenguaje que tiene que ser muy respetuoso porque está dirigido a personas que no conocemos personalmente o puede que las conozcamos personalmente pero no les tenemos confianza y tenemos que no ponernos a hablarles como si fueran amigos de nosotros, sino digamos algo muy concreto, decirles qué es lo que necesitamos y que por eso estamos enviándole la carta. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo de una carta formal. Entonces aquí, por ejemplo, vemos en esta carta aparece la fecha, Bogotá, 11 de julio del 2015. Es un ejemplo, ¿no? Señor Lorenzo Novella, director de la Academia Olivetti,
Por medio de la presente, me permito informarle que está cordialmente invitado a la próxima inauguración del restaurante Pizza Arrabiata. Igualmente quiero expresarle mi agradecimiento por su apoyo y asesoría en la construcción de nuestro magnífico menú. Espero su respuesta. Un saludo, Marco Polón, gerente de Pizza Arrabiata. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta carta, por ejemplo, específicamente tiene un objetivo y es informar una invitación, pero no se la está escribiendo de una forma tan confianzuda, podríamos decirlo así, sino le está hablando con mucho respeto, lo está invitando, le dice expresiones como cordialmente invitado y también le expresa el agradecimiento, pero lo hace de una manera muy corta. Si ustedes se dan cuenta, la persona no se pone a escribir un montón de cosas ahí, no, sino es muy concreto y dice qué es lo que necesita, para qué es la carta y de una manera muy respetuosa. ¿Por qué? Porque muy seguramente la persona que escribió esta carta, que es el señor Marco Polón, pues respeta mucho al director de esta academia, que es el señor Lorenzo, pero pues no es amigo de él, digamos, no tienen la suficiente confianza. Entonces, este es un tipo de carta formal. Se utilizan a diario para muchas cosas. Ustedes dirán, ay, pero la profe, ¿para qué nos enseña esto? Ustedes se van a dar cuenta que van a ir necesitando aprender a hacer cartas de este estilo cuando las vayan requiriendo. Entonces es importante saber que así es la estructura de una carta formal. Es un ejemplo. Pero también encontramos la carta informal. La carta informal es la que escribimos a un miembro de la familia, a un amigo, a alguna persona muy especial. Se llama informal porque la relación que uno tiene con la persona a la persona que le está escribiendo la carta es de bastante amistad, hay bastantes sentimientos, digamos, en medio de la relación. Entonces es una relación muy cercana. Por eso, aquí como lo plantea, puede ser familiar el lenguaje y se pueden utilizar expresiones de cariño y de afecto. Entonces, por ejemplo, cuando ahorita que se acerca el Día de la Madre, de pronto quieran hacerle una cartica a la mamá, ustedes no le van a escribir respetada madre, me dirijo hacia usted, no, sino hola mamita, quiero decirte que te quiero mucho, que te agradezco. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la carta informal es mucho más amigable en cuanto al lenguaje. Es mucho más cercano el lenguaje, se utilizan palabras de mayor cariño y de afecto, porque a través de esa carta le expresamos nuestros sentimientos a la otra persona. Entonces estas cartas, por ejemplo, cuando un familiar de pronto está enfermito, entonces uno le manda la carta al familiar diciéndole que se recupere pronto, que lo quiere. O cuando, por ejemplo, hacemos una carta dirigida hacia ese familiar que vive lejos, entonces uno le cuenta todo lo que le ha pasado. En fin. Este es un ejemplo de una carta informal. Entonces, si vemos acá, está la fecha y el lugar. El Cairo, que es un lugar que queda ubicado en el otro continente, en Egipto, 11 de febrero del 2015. Eso quiere decir que la persona que hizo esta carta la escribió desde Egipto, específicamente el Cairo, el día 11 de febrero del 2015. Y dice, querida hermanita, ¿sí ven? Aquí hay una expresión ya de mucho afecto. Entonces le dice, querida, me haces mucha falta, ojalá hubieras podido venir de viaje. Hoy tuvimos un día muy divertido con mamá. Conocimos las grandes pirámides y montamos un camello arábigo que, según lo que entendí al guía, se caracterizan porque solo tienen una joroba. Nuestros compañeros del tour son muy amables y divertidos. Hay 2 españoles, 3 francesas, una familia de colombianos y un japonés. Mamá te manda un abrazo, Carolina. Y ahí le manda las foticos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí también está la fecha, aquí se escribe a quién va dirigida esa carta y
va el mensaje como tal. Aquí vemos el mensaje, pero este mensaje ya no es como tan formal como el anterior, sino es con mucho cariño. Puede ser mucho más larga porque entra en detalle a contarle todo lo que han hecho. Y las cartas también, tanto la formal como la informal, tienen una despedida. En este caso, miren cómo se despide: mamá, te mando un abrazo. Entonces, este es un tipo de despedida. Y la firma. ¿Listo? Y aquí la persona que hizo la carta es Carolina y se lo envía a la hermanita. Aquí no dice claramente el nombre de la hermanita, pero sabemos que es la hermanita de ella. Y firma la persona que realizó la carta. Entonces son cartas con mucha emoción, que cargan muchos sentimientos, que al recibirlas obviamente son mucho más extensas. A veces esas cartas, aquí como vemos, le envío unas foticos de más. Uno puede enviar una carta de estas con un dulcecito, una florecita, en fin. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que la carta tiene partes. Tenemos un encabezado que contiene el nombre de la ciudad donde se encuentra, la fecha del día en la que escribe la carta y el saludo. Es decir, esto de acá, por ejemplo, que es la fecha del lugar y el saludo, esto sería el encabezado en el caso de la carta informal. En el caso de en la carta formal, este sería el encabezado, porque está el lugar donde se escribió esa carta, la fecha y a quién va dirigida. Aquí como tal no hay un saludo, sino de una vez esta es la información. ¿Listo? Pero hay cartas formales en donde se puede poner saludos. Por ejemplo, uno puede poner: respetado doctor, lo saludo esperando que se encuentre bien. Y ya. Y esa es una de las partes de la carta. Entonces el encabezado sabemos el lugar donde se escribió, la fecha y a quién va dirigida por medio de un saludo. La carta también tiene un cuerpo, dice. En el cuerpo de la carta se desarrolla en detalle la información que se quiere transmitir. Es decir, lo que va después del saludo. Entonces me hace mucha falta, ojalá hubieras podido venir de viaje. Después de que se saluda a la persona que va a recibir la carta, todo lo que viene ahí, siguiente a eso, se llama cuerpo de la carta. En el caso de la carta informal, en este caso, todo esto sería el cuerpo de la carta hasta acá. ¿Listo? En el caso de la formal que vimos, todo este sería el cuerpo de la carta. Bueno, ahí vamos aclarando de pronto las partecitas que puede tener una carta. Las cartas también, dice, en las cartas personales las despedidas pueden expresar afecto. Entonces hay otra parte que es la despedida de la carta. Aquí tenemos la despedida. Mamá, te mando un abrazo. Como decían ahí, pueden estar cargadas de mucho sentimiento. Entonces uno puede decir, espero verte pronto, besos a la familia, te extraño. Bueno, ese sería como la despedida. Acá Carolina escribió: mamá te manda un abrazo. Esa es la despedida que ella hace. Y en esta es la despedida. Dice: espero su respuesta. Y también acá un saludo. Esto sería considerado como la despedida. Se despide de esa forma. ¿Listo? Y ahora vamos a ver la última parte. Dice: en la firma se escribe el nombre de la persona que realizó la carta. Después de que se despide, la otra parte de la carta es la firma. ¿Listo? Entonces en la firma, aquí ponemos el nombre de la persona que hizo la carta, no de la que lo va a recibir, sino de la persona que hizo la carta. Siempre va al final la firma de esa persona, para que la otra persona sepa quién se la envió. ¿Listo? Entonces, en este caso la envió Carolina y en este caso el señor Marco Bolón, gerente de Pizza Arrabiata. Esto es a grande modo, digamos,
una explicación de qué es una carta, qué partecitas tiene. Y obviamente vamos a tener que reforzar un poquito el tema con algunas actividades. Entonces, la actividad, niños, para el día de hoy es la siguiente. Van a escribir la información que aparece en la guía que yo les voy a juntar a través del grupo de WhatsApp. Escriben una información que aparece muy puntualmente ahí. Es algo muy resumido para que ustedes lo tengan en su cuadernito, para cuando de pronto se les olvide bien cómo es el tema de la carta formal e informal, ustedes acudan a su cuadernito y tengan claro. ¿Listo? El segundo punto de la actividad dice, lee la carta que aparece en la guía. En esa guía aparece una cartica, entonces la van a leer, léanla por lo menos 2 veces y después de que la lean, en el tercer punto aparecen unas preguntas acerca de esa carta, ¿sí? Van a responderlas, después de que las respondan, le toman una fotico al cuaderno de lengua castellana donde respondieron las preguntas y las envías al WhatsApp de la profe. ¿Listo? Entonces, niños, espero pues les haya agradado la explicación. Espero les haya gustado el tema que empezamos a trabajar de la carta formal e informal. Estaremos ahí atentas a recibirles las dudas e inquietudes que tengan acerca de la actividad. Un abrazo inmenso, esperamos verlos pronto y sigan así de juiciositos trabajando desde la casita.